Hay operativos que se anuncian con bombo, con helicópteros sobrevolando la escena, con despliegue mediático completo desde el primer minuto. Y hay otros que ocurren casi en silencio, en cuestión de horas, en dos puntos completamente opuestos del país, y que terminan diciendo mucho más que cualquier conferencia de prensa preparada. Este es exactamente uno de esos casos. Dos capturas, dos estados distintos, dos estructuras criminales rivales entre sí, y un mismo mensaje de fondo flotando sobre todo esto: que la distancia ya no es sinónimo de protección para absolutamente nadie, sin importar el nombre que cargue ni el tiempo que lleve operando. Uno de los detenidos fue ubicado en Yucatán, el otro, del otro lado del mapa, en Nayarit. Uno cargaba sobre sus hombros el peso de una dinastía criminal que definió el narcotráfico fronterizo durante 3 décadas completas. El otro era señalado directamente como el hombre que sostenía con armas y logística a toda una red criminal en el norte del país. Perfiles completamente distintos, historias completamente distintas, pero un mismo desenlace final. Los dos terminaron detenidos y puestos a disposición de las autoridades federales exactamente el mismo día, con apenas horas de diferencia entre uno y otro. Si te importa entender de verdad lo que está pasando con la seguridad en México y no solo repetir el titular que ya viste en otro lado, este es tu video. Y antes de continuar avanzando en la historia, suscríbete a este canal ahora mismo, porque aquí no nos quedamos jamás en el titular de 30 segundos que sale en televisión abierta. Te explicamos el mapa completo, los antecedentes que nadie más desarrolla, y por qué cada una de estas capturas pesa mucho más de lo que parece a primera vista cuando la ves pasar rápido en tu feed. Hoy vamos a desarrollar este doble golpe en 7 partes completas, con tiempo y con calma, porque esta historia se lo merece. Primero, la reconstrucción exacta de ambos operativos, minuto por minuto. Segundo, ¿quién es realmente Cado y por qué su nombre está ligado a una de las organizaciones más históricas del narcotráfico en Baja California? Tercero, ¿quién es el Chino Payaso y por qué su función dentro del CJNG era completamente distinta a la de Cado, pero igual de peligrosa para la seguridad de una ciudad entera? Cuarto, la crisis interna que atraviesa el cártel de los Arellano Félix desde el año pasado y que probablemente explica por qué Cado acabó donde acabó. Quinto, el papel exacto que jugó la cooperación con Estados Unidos y el desplazamiento de la Fuerza Civil de Nuevo León en estas dos detenciones. Sexto, cómo se conecta este doble golpe con el patrón más amplio de capturas recientes en distintos puntos del país. Y séptimo, ¿qué significa este momento específico para el futuro inmediato de ambas estructuras criminales que se quedaron sin sus respectivas cabezas visibles? Quédate hasta el final, porque cerramos con una reflexión que va mucho más allá de estos dos nombres concretos. Antes de avanzar, te pido algo directo y sin rodeos. Si quieres que este tipo de análisis completo siga llegando semana tras semana a tu feed, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Este canal existe exactamente para explicar la seguridad del país con contexto real y verificado, no para simplemente repetir boletines oficiales sin desarrollarlos. Si eso es lo que estás buscando en un canal de noticias de seguridad, ya estás exactamente en el lugar correcto para quedarte. Vamos directo al primer bloque de esta historia. El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de dos objetivos prioritarios en menos de 12 horas, cada uno en una entidad completamente distinta del país y cada uno con una trayectoria criminal totalmente diferente a la del otro. La primera captura de la que vamos a hablar ocurrió en Valladolid, Yucatán, donde fue localizado Héctor Manuel Gil García, conocido en el ambiente criminal bajo el alias de Cado, también identificado en algunos expedientes como El Cazador. Las autoridades lo señalan directamente como una de las figuras relevantes dentro del cártel de los Arellano Félix, la organización que durante décadas enteras controló buena parte del tráfico de drogas en toda la franja fronteriza de Baja California. El segundo arresto de esta misma jornada tuvo lugar en Bahía de Banderas, Nayarit, donde cayó Óscar Luna Colunga, alias El Chino Payaso. Su expediente lo ubica de forma clara como un operador vinculado directamente al cártel Jalisco Nueva Generación en toda la zona metropolitana de Monterrey, con actividades específicas relacionadas a la distribución de droga, al tráfico de armas, al lavado de dinero y a agresiones directas contra corporaciones de seguridad en el estado de Nuevo León. 2 detenciones completas en un solo día, 2 estados totalmente distintos del país, 2 organizaciones criminales que además son rivales entre sí en otros territorios.
y un solo comunicado oficial saliendo exactamente el mismo día desde el gabinete de seguridad. Ahí está exactamente lo que hace tan relevante este caso particular. No estamos hablando de un golpe contra una sola estructura criminal que se ejecutó en varios frentes al mismo tiempo, sino de dos investigaciones completamente paralelas, totalmente independientes entre sí desde su origen, que casualmente llegaron a su desenlace final casi al mismo tiempo, con apenas horas separando una detención de la otra. Y hay un dato específico que conviene resaltar de inmediato antes de seguir avanzando. Ambos hombres fueron encontrados muy lejos de su territorio habitual de operación. Cado no cayó en Tijuana, ni en Tecate, ni en Ensenada, que es exactamente donde presuntamente operaba desde hace años. Fue ubicado en Valladolid, una ciudad colonial completa del oriente de Yucatán, sin ninguna conexión aparente ni lógica con la dinámica fronteriza del norte del país. Y el chino payaso tampoco fue detenido en Monterrey, sino en un punto turístico costero de Nayarit, a más de 1000 kilómetros de distancia de la ciudad donde presuntamente armaba a sus propias células delictivas. Esa coincidencia geográfica entre ambos casos definitivamente no es casual. Cuando un mando criminal de este nivel abandona por completo su zona de control habitual para esconderse a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia, no lo hace jamás por gusto personal ni por simple comodidad de viaje. Lo hace porque su propio territorio dejó de ofrecerle un refugio realmente seguro. Algo específico se rompió en el camino. Pudo ser la protección local que tenía asegurada. Pudo ser toda su red de complicidad construida durante años. O pudo ser simplemente la confianza en la gente que antes lo cubría de forma incondicional. Y aquí va la idea central que vas a ver repetirse constantemente durante todo este análisis completo. Cuando alguien de este nivel específico de importancia criminal necesita cruzar literalmente medio país para poder ocultarse con algo de tranquilidad, es porque la presión ya llegó exactamente hasta donde antes se sentía completamente intocable y fuera de cualquier alcance. Eso normalmente combina varios factores distintos actuando al mismo tiempo. Investigaciones de inteligencia que avanzan en completo silencio durante meses. Rivales criminales que empiezan a disputar abiertamente el territorio que queda vacante, filtraciones internas que terminan llegando directamente hacia las autoridades correspondientes, y operativos coordinados que van cerrando el cerco poco a poco hasta dejar al objetivo completamente sin salida. Si esto que estás escuchando te interesa de verdad, suscríbete ahora mismo antes de seguir avanzando en la historia. Aquí vamos a desarrollar cada pieza específica de este caso con todo el detalle que realmente merece, sin saltarnos absolutamente nada importante. Vamos primero con el perfil completo de Cado. Su nombre completo, según la información oficial disponible, es Héctor Manuel Gil García, y las autoridades lo señalan directamente como uno de los posibles herederos de una estructura criminal que marcó toda una época dentro de la historia del narcotráfico mexicano, el Cártel de los Arellano Félix. Ese apellido específico no es cualquier cosa dentro del mundo criminal mexicano. Durante los años 90 y los primeros años 2000, esa organización completa fue sinónimo absoluto de control total sobre la frontera de Tijuana, de cobro de piso constante a comercios y negocios, de rutas cuidadosamente protegidas durante años, y de un nivel de violencia urbana tan alto que marcó a toda una generación completa de habitantes en esa región específica del país. Fue una de las organizaciones criminales que literalmente convirtió el negocio fronterizo en una industria completa y organizada, definiendo durante años enteros exactamente cómo se movía la droga hacia el otro lado de la frontera y trascendiendo incluso hacia la cultura popular mexicana a través de corridos, reportajes periodísticos extensos y producciones audiovisuales completas que intentaban explicar la magnitud real de su poder territorial. Con el paso natural del tiempo, esa estructura criminal fue perdiendo fuerza de forma progresiva y constante. Capturas sucesivas de distintos líderes, extradiciones hacia Estados Unidos, divisiones internas profundas entre los propios mandos y disputas constantes contra organizaciones criminales rivales fueron debilitando poco a poco su poder territorial original. Pero el nombre completo de la organización nunca desapareció por completo del mapa criminal mexicano. Sobrevivió como una organización considerablemente más pequeña en tamaño, pero todavía completamente activa en sus operaciones, todavía con capacidad real y demostrable de mover droga, de cobrar extorsiones sistemáticas
y de disputar metro por metro algunas zonas clave y estratégicas de Baja California que sigue considerando como su territorio histórico legítimo. Ahí específicamente aparece Caddo dentro de todo este contexto. Las autoridades lo ubican como una pieza con peso real y verificable dentro de esa sucesión interna que actualmente se disputa el control de lo que queda todavía de la organización completa. No era, según todo lo que indica la información disponible, un operador desechable o de bajo nivel dentro de la estructura, sino alguien que efectivamente podía quedar de forma directa en la línea de mando tras la caída previa de otras figuras relevantes dentro de la misma organización criminal. Y ahí está exactamente la clave central de toda esta historia completa. No cayó simplemente un criminal más entre tantos otros dentro del panorama nacional. Cayó específicamente alguien que, según toda la información oficial disponible hasta el momento, formaba parte activa y real del relevo interno de una organización con décadas completas de historia acumulada. Eso importa mucho más de lo que parece a primera vista, porque dentro del mundo del crimen organizado, la sucesión completa de mando casi nunca resulta ser un proceso ordenado, ni tampoco pacífico, entre los distintos aspirantes. Cuando cae específicamente uno de los aspirantes reales al control total de una plaza, lo que normalmente suele venir después no es calma generalizada ni estabilidad duradera, sino disputa abierta y violenta entre todos los demás aspirantes que quedan. Ahora bien, el territorio específico que le atribuyen las autoridades a Caddo incluye Tijuana, Tecate, toda la región del Valle de Guadalupe y también Ensenada. Esa combinación exacta de lugares definitivamente no es casual en absoluto, y si la analizamos con verdadero cuidado, entendemos perfectamente la lógica logística completa que hay detrás de esa selección específica de territorios. Tijuana funciona directamente como la puerta principal de entrada y salida hacia el otro lado de la frontera con Estados Unidos. Tecate representa específicamente las rutas más discretas y menos vigiladas, los caminos que jamás aparecen en ningún mapa turístico convencional de la región. El Valle de Guadalupe mezcla de forma casi perfecta el turismo de alto nivel económico, los negocios completamente legales y un flujo constante de dinero que resulta absolutamente ideal para camuflar cualquier tipo de actividad ilícita paralela. Y Ensenada completa todo el circuito logístico funcionando específicamente como puerto marítimo y como punto adicional de movilidad hacia otras regiones del país. Visto completamente desde fuera, el Valle de Guadalupe es simplemente reconocido como la región vinícola más importante y prestigiosa del país, con hoteles boutique de lujo y restaurantes de autor reconocidos internacionalmente. Pero el contraste resulta verdaderamente incómodo cuando lo analizamos con cuidado y sin prejuicios. El mismo espacio exacto, donde tanta gente va a descansar y disfrutar tranquilamente de un fin de semana completo, también puede sostener, según lo señalado directamente por las autoridades, toda una red organizada de extorsión sistemática y distribución activa de droga. El crimen organizado no solamente se esconde en zonas apartadas y marginales de las ciudades, también se instala de forma directa donde circula abundante dinero completamente legal. Si llegaste hasta este punto exacto del video, suscríbete ahora mismo antes de seguir escuchando. Ya estamos entrando de lleno en la parte central de todo este análisis completo, y todavía falta desarrollar lo más importante de toda la historia. La crisis interna completa del cártel de los Arellano Félix se agudizó considerablemente durante 2025, cuando fue detenido Pablo Edwin Huerta Muñoz, conocido bajo el alias de El Flaquito, señalado en su momento como uno de los líderes principales de toda la organización completa. Ese golpe específico dejó un vacío de poder considerable dentro de toda la estructura criminal, y abrió de forma casi inmediata una lucha interna real por el control de todo lo que quedaba de la organización tras esa detención puntual. Cuando una organización criminal de este tamaño y trayectoria pierde repentinamente a su cabeza principal, no siempre desaparece de forma inmediata como consecuencia directa de ese golpe. A veces, en cambio, se repliega temporalmente, se reduce en tamaño operativo y busca de forma activa un nuevo nombre fuerte que pueda mantener viva toda la operación mientras el resto de la estructura se reorganiza internamente. En ese proceso específico de reorganización interna, Caddo apareció como una de las figuras más visibles y con mayor peso real dentro de toda la estructura.
Por eso su detención puntual no puede considerarse en absoluto una detención menor dentro del panorama criminal completo de la región. Golpea de forma directa la posible línea de continuidad de una marca criminal con décadas completas de historia acumulada detrás. La forma exacta en la que fue detenido también revela muchísimo sobre su situación real en ese momento. No estaba escondido en su zona natural de poder territorial. Estaba en Valladolid, Yucatán, un destino que para el turismo internacional representa exactamente calma total, historia colonial profunda y tránsito constante hacia sitios arqueológicos reconocidos como Chichén Itzá. Precisamente por eso este caso específico llama tanto la atención de cualquiera que lo analice con verdadero cuidado. Absolutamente nadie esperaría encontrar ahí a un heredero criminal proveniente directamente de Baja California. Y esa es exactamente la clave central de todo este episodio completo. Esconderse lejos de casa no siempre significa realmente estar a salvo. A veces significa exactamente lo contrario, porque se pierde por completo toda la red de protección local que antes te cubría de forma incondicional. En Yucatán participaron directamente elementos de la Secretaría de Marina, la SSPC, la Fiscalía General de la República y también el Centro Nacional de Inteligencia, además de un intercambio directo y confirmado de información con autoridades de Estados Unidos. Eso confirma completamente que este caso específico no dependió únicamente de una pista aislada o de un simple golpe de suerte, sino de un seguimiento verdaderamente sostenido en el tiempo y de una colaboración internacional activa entre distintas agencias de dos países completamente distintos. Ese detalle específico cambia por completo el tono de toda la historia. No fue en absoluto una captura improvisada ni tampoco accidental. Fue el resultado directo de un trabajo de inteligencia genuinamente estructurado, que probablemente venía desarrollándose desde varias semanas o incluso desde varios meses antes del día exacto de la detención final. Ahora vamos completamente al otro extremo geográfico del país. Oscar Luna Colunga, conocido como el Chino Payaso, tiene un perfil criminal completamente distinto al de Cado en prácticamente todos los sentidos. No es heredero de ninguna dinastía criminal reconocida a nivel nacional. No carga sobre sus hombros ningún apellido histórico dentro del narcotráfico mexicano. Su función específica dentro de toda la estructura, según lo señalado directamente por las autoridades, era completamente otra: funcionar como un proveedor directo de capacidad criminal para distintas células delictivas dispersas por el territorio. Y eso, en el fondo, lo convierte en un perfil igual o incluso más peligroso en determinados contextos operativos específicos. Porque mientras un jefe de plaza tradicional se limita a marcar territorio y cobrar sistemáticamente por su control, el armero completo de una organización sostiene literalmente toda la capacidad de guerra de la estructura entera. Un hombre que distribuye armas de forma sistemática y constante, que mueve recursos financieros considerables, que lava dinero proveniente directamente de actividades ilícitas y que abastece de forma constante a células delictivas completas. No solo participa de forma pasiva en el crimen organizado, lo multiplica activamente. Le da a otras bandas criminales las herramientas exactas necesarias para disparar, para bloquear calles enteras de una ciudad, para intimidar comunidades completas y para sostener niveles de violencia que de otra forma resultarían completamente imposibles de mantener en el tiempo sin ese respaldo logístico constante. Las autoridades lo ligan directamente con toda la zona metropolitana de Monterrey y con distintas acciones violentas documentadas específicamente en el estado de Nuevo León. También lo relacionan de forma clara con el tráfico sistemático de armas, con la distribución activa de droga y con el lavado constante de dinero proveniente de estas mismas actividades ilícitas. Ese perfil específico resulta muy claro cuando lo analizamos con verdadero detenimiento. No estamos hablando de alguien que únicamente cobraba cuotas menores o vendía sustancias al menudeo en la calle. Estamos hablando directamente de un operador con capacidad demostrada para fortalecer estructuras criminales completas mediante el suministro constante y sistemático de armamento real. Por eso su caída específica importa tanto dentro de todo el panorama de seguridad del norte del país. Porque quitarle a una organización completa su principal proveedor de armas no equivale simplemente a detener a una persona más dentro del organigrama criminal completo.
Equivale directamente a cortar de tajo toda una línea completa de abastecimiento que sostenía la capacidad operativa real de múltiples células delictivas de forma simultánea. Y su captura específica ocurrió precisamente en Bahía de Banderas, Nayarit, otro punto geográfico que vuelve a confirmar exactamente la misma lógica que ya vimos previamente con Cado. Huir completamente lejos del propio territorio en un intento desesperado por borrar todo rastro de actividad criminal previa. Pero el rastro nunca desaparece del todo cuando ya existe una investigación completamente activa en curso. Simplemente se mueve de un lugar geográfico a otro, esperando pacientemente a que las autoridades terminen de reconstruirlo por completo con toda la información disponible. Aquí viene otro detalle adicional que le da todavía más fuerza y credibilidad a este caso particular. La Fuerza Civil de Nuevo León participó de forma directa y confirmada en el operativo completo, a pesar de que el cateo específico ocurrió completamente fuera de los límites territoriales de su propio estado de origen. Eso significa que la investigación completa siguió absolutamente viva más allá del mapa jurisdiccional local habitual de esa corporación estatal específica. Cuando una corporación estatal decide desplazarse tantos kilómetros de distancia para intervenir directamente en un operativo fuera de su territorio, el mensaje que se envía resulta bastante claro para cualquiera que lo analice. El objetivo específico seguía siendo considerado absolutamente prioritario en todo momento, y en ningún instante concreto se le soltó completamente la pista durante todo el proceso de investigación previo. Si amas este tipo de contenido informativo, este es exactamente el punto en el que deberías suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho hasta ahora. Porque este canal específico no se queda nunca en la superficie más básica de la noticia del día. Aquí seguimos completamente cada uno de los casos relevantes, sus antecedentes completos y el impacto real que tienen sobre la seguridad cotidiana del país entero. Hay otro elemento adicional que conecta perfectamente todo este caso con el momento actual completo que vive México en materia de seguridad nacional. Las capturas recientes de objetivos prioritarios ya no se están concentrando únicamente en una sola región geográfica específica del país. Están apareciendo de forma simultánea en Baja California, en Yucatán, en Nayarit y también en Nuevo León al mismo tiempo. Y eso demuestra con total claridad que el mapa completo de presión activa contra el crimen organizado se ha dispersado mucho más de lo que estaba concentrado hace apenas unos pocos años atrás. Ya no existe una sola zona caliente concentrada en el país. Ahora existen literalmente varias zonas de presión activa funcionando de forma simultánea en distintos puntos. Eso también explica perfectamente por qué tantos objetivos prioritarios están siendo ubicados últimamente en lugares que definitivamente no son los suyos de origen territorial. Los capos criminales ya no pueden confiar ciegamente en la posibilidad de mudarse dentro de su propia red de influencia habitual para escapar exitosamente de la presión creciente. Cuando cambian completamente de estado buscando refugio seguro, en realidad están perdiendo control real sobre su propia situación, no ganando seguridad adicional, como probablemente esperaban al tomar esa decisión desesperada. Y aquí viene una idea final que resume perfectamente todo este caso completo que acabamos de analizar. Un líder criminal puede seguir siendo peligroso incluso estando completamente fuera de su territorio natural de origen, pero al mismo tiempo también se vuelve considerablemente más vulnerable en todo ese proceso de huida. Al salir por completo de su zona habitual de control territorial, pierde de forma automática todos sus apoyos locales acumulados durante años, pierde la vigilancia constante que antes tenía completamente a su favor, y pierde por completo toda la protección informal que había construido pacientemente durante años enteros de operación criminal sostenida. Entonces pasa a depender casi exclusivamente del silencio absoluto de quienes lo rodean en ese momento, del dinero que todavía pueda seguir gastando libremente y de la pura suerte circunstancial para mantenerse oculto por más tiempo. Y la suerte, en casos exactamente como estos que acabamos de analizar, tiende a durar sorprendentemente poco tiempo real. Lo que ocurrió específicamente este 23 de julio de 2026 no fue en absoluto un golpe aislado dentro del panorama nacional completo de seguridad. Fue una señal clara y contundente de que el Gabinete de Seguridad está cerrando progresivamente el círculo completo sobre figuras que durante años operaron con relativa movilidad y libertad de desplazamiento territorial.
Uno terminó cayendo específicamente en Yucatán, el otro en Nayarit, cada uno con una carga criminal completamente distinta al del otro, pero ambos llegando exactamente al mismo final ese mismo día compartido. Y aquí quiero ir directamente al fondo completo del asunto que estamos analizando. La caída de Cado deja considerablemente tocado a un cártel completo que ya venía fragmentado internamente desde hace bastante tiempo atrás. La caída de El Chino Payaso golpea directamente una parte importante de toda la red criminal que alimentaba la violencia constante en Monterrey y sus alrededores metropolitanos completos. Analizados en conjunto ambos casos, el mensaje resulta bastante claro para cualquiera que lo observe con atención. El país completo está entrando en una fase donde la persecución activa ya no se limita únicamente a una sola organización criminal específica, sino que toca de forma simultánea distintas estructuras rivales al mismo tiempo exacto. Eso significa, en términos completamente prácticos, dos cosas fundamentales para el panorama de seguridad nacional. La primera, que las autoridades están coordinando de forma mucho más eficiente todo su trabajo de inteligencia entre distintas corporaciones y niveles completos de gobierno. La segunda, que los criminales de alto perfil ya no tienen absolutamente garantizado ningún refugio verdaderamente seguro dentro de todo el territorio nacional completo. Ni una ciudad turística tranquila, ni una zona colonial apartada, ni tampoco una costa aparentemente pacífica y tranquila. Y esa es precisamente la parte completa que más debería importarle a cualquier persona que analice este caso específico con verdadera atención y sentido crítico real. Antes de cerrar por completo este análisis extenso, te lo repito exactamente como siempre. Si te interesa genuinamente este tipo de contenido informativo completo, suscríbete ahora mismo a este canal específico. Aquí te damos noticias completas de detenciones reales, caídas documentadas de objetivos prioritarios verificados y golpes duros contra el crimen organizado en general, siempre acompañados del contexto histórico necesario y de la historia completa que hay detrás de cada titular superficial que ves circulando en otros lados sin ningún desarrollo real. Déjame terminar por completo con esta reflexión final. Dos hombres completamente distintos entre sí creyeron que podían desaparecer simplemente alejándose lo suficiente de su plaza de origen territorial. Uno buscó refugio específico en el oriente tranquilo de Yucatán. El otro lo intentó directamente en la costa relajada de Nayarit. Ambos estaban físicamente lejos de casa en ese momento exacto, pero ninguno de los dos estaba realmente fuera del alcance real de una investigación que ya venía siguiéndolos de cerca desde hace tiempo. Y eso es, en el fondo completo de todo este caso, lo más importante de absolutamente todo. El crimen organizado puede moverse constantemente de un lugar a otro sin problema, pero las instituciones de seguridad también lo hacen exactamente cuando finalmente deciden ir en serio detrás de alguien específico y prioritario. Así que la pregunta final que te dejo resulta bastante sencilla de formular después de todo este análisis completo. Si dos jefes criminales de perfiles tan completamente distintos terminaron cayendo exactamente en lugares donde absolutamente nadie imaginaba encontrarlos, ¿cuántos más estarán intentando hacer justo exactamente lo mismo en este preciso momento, mientras tú terminas de ver completamente este video hasta el final? Si amas a México, suscríbete ahora mismo, sin esperar más tiempo, activa la campana para no perderte absolutamente ningún análisis futuro de este canal. Y comparte este video completo con alguien que realmente necesita entender que la guerra contra el crimen organizado ya no se pelea únicamente en las fronteras del norte o en las sierras más apartadas del país, sino en absolutamente cualquier punto completo del mapa nacional. Nos vemos en el próximo video completo.